Valeria and my partner is Manuela, and today we are going to present the article in vivo diversification of target genomic size using processed-based examinase fusion blocked by DCAS9. We hope you enjoy. We started wanted to let you know some important concepts that can help you understand the main idea of this article. So the DCAS9 is a mutant form of the Cas9, which is an endonuclease enzyme, and it is associated with the CRISPR system. It is used to introduce new genes or to inactivate them. By memory of sequences, they facilitate their recognition in bacteriophages so that when they invite, they can recognize. This CRISPR-Cas system is really important because it makes easier the process of genome editing and gene expression control, which is one of the main purposes of this article. The CRISPR-Cas system guides the Cas9 to its cut site by a single guide RNA that uniquely targets this DNA sequence to which it is complementary. So if we want to target a specific site of the DNA, we just have to change the RNA guide. Continuing with the introduction, we need to know the difference between apoptosis and mutagenesis. Apoptosis is a genetical form of cell regulation which consists in a molecular mechanism involved in that signal, and mutagenesis is a mutation, alternation in a sequence of DNA chain in strange, which allow generation variants and expression of gene in order to accelerate the evolution of the proteins using disseminase, DCAS9, CRISPR. The objective of this article is to evaluate in vivo diversification of target genomic sites using process-based deaminase fusions blocked by DCAS9. Para dar inicio con los materiales y métodos, nos encontramos con la citometría de flujo, la cual es una técnica aplicada al estudio de la población celular, mediante la cual vamos a analizar y cuantificar las características celulares, tanto como tamaño, densidad, mecanismo de fluidez de la membrana, con el propósito de lograr observar la evolución de las diferentes mutaciones que se han presentado en el gen. Para dar continuidad con los materiales y métodos, ahora nos encontramos con la reacción en cadena de la polimerasa, también conocida como PCR, la cual tiene como objetivo principal la amplificación directa de un gen o un fragmento de ADN, permitiendo generar copias en corto tiempo. Esto con el propósito de verificar la expresión de los genes que fueron intervenidos por la mutagénesis. Para continuar con los materiales y métodos, acá vamos a tener la prueba que se conoce como el Western blot. Esta prueba fue utilizada para identificar la reacción que tiene un antígeno con un anticuerpo. Además, se aplica la electroforesis para separar las proteínas. Y acá los anticuerpos van a reaccionar con una proteína específica. A nivel del artículo encontramos que mediante la interacción de la DCAS, que sabemos que es la que nos va a permitir diversificar los fragmentos en el ADN, se logra identificar con esta prueba la fusión de las proteínas. La secuenciación genómica es una técnica utilizada para analizar fragmentos de ADN que surgen a partir de una cadena multi. En este artículo pudimos encontrar que al momento de realizar la secuenciación del genoma se utilizó el método enzimático, ya que con este se buscó identificar la secuencia del molde mientras se sintetizaba una cadena complementaria. Para dar inicio con los resultados nos encontramos con la figura 1A, en la cual podemos observar una mutagénesis dirigida, la cual busca una modificación estructural de una secuencia para dar lugar a una variabilidad genética, ya sea potenciando, inhibiendo o bloqueando un gen. Entonces vamos a tener la de Cas9, quien va a ser la que va a potenciar la secuencia del gen. Vamos a tener la PT7, quien va a ser el promotor, que es una secuencia de ADN, donde va a indicar que de ahí se inicia la transcripción. Este también le va a decir a la RNA polimerasa que se una con la cadena de ADN para que así comience la transcripción. Es importante conocer que el promotor T7 es quien le da la especificidad a la mutagénesis de la cadena diana. Entonces este promotor T7 va a estar ubicado en el extremo 3' de la cadena diana y se ve en su promotor endógeno que estaría ubicado en el extremo 5' para que sea reconocido por la RNA P del hospedero, que sería la cadena de E. coli, que es la que se está utilizando en este artículo. Entonces vamos a tener que la RNA-CR es realmente importante en la transcripción. ¿Por qué? Porque es la que nos va a hacer la deleción o la inserción de esas variantes que vamos a tener. Y además esto puede crear o no un gen knockout. Como conclusión de esta figura vamos a tener que el CRIS y la DCAS9 van a permitir que se lleve a cabo la mutagénesis dirigida. ¿Por qué? Porque ellos van a ser los que van a conferir esa especificidad en el cambio de bases. Para continuar con los resultados, ahora nos encontramos con la figura 2B, en la cual vamos a identificar que es un Western blot debido a su unidad de medida, que serían los kilodaltons. En esta vamos a hacer un análisis de las proteínas. Así que acá vamos a tener unas variantes de mutaciones en una misma secuencia,
que nos va a permitir evaluar esa evolución. Vamos a tener 5 carriles en los cuales vamos a evaluar tanto intensidad como el número de bandas que vamos a encontrar. Así que para dar inicio vamos a ubicarnos en este carril número 1, en el cual vamos a tener ausencia de bandas, lo que va a significar que debido a la mutagénesis se eliminó el gen, no va a haber expresión de este gen. En el segundo carril nos vamos a encontrar que solo va a haber expresión de 2 bandas, van a ser las bandas inferiores, las bandas que están en 100 kilodaltons, y estas van a tener una mayor intensidad y un mayor grosor, o sea que van a tener una mayor sobreexpresión de este gen. Ahora nos vamos para el carril número 3, que va a tener la variante A y D. Acá solo vamos a tener 2 bandas, pero la banda inferior es la que va a tener mayor intensidad, o sea mayor expresión del gen. En el carril número 4 y número 5 vamos a encontrar que ambas van a tener 3 bandas, pero en el carril número 4 vamos a encontrar que las bandas inferiores van a ser las que van a tener mayor expresión del gen, y las bandas superiores del carril número 5, o sea la que equivaldría a 150 kilodaltons, va a tener esa mayor expresión del gen. Bueno, para continuar con los resultados, acá tenemos un Western blot. Sabemos que es este porque la unidad de medida que nos dan serían los kilodaltons, lo cual nos va a permitir analizar la expresión de las proteínas. Acá vamos a tener 2 fusiones entre la T7-RNA polimerasa con una variante de base desaminasa de adenina y la misma T7-RNA polimerasa con una variante de base desaminasa de citosina. Esta prueba va a analizar las variables que se generan por estas fusiones. Entonces se van a generar variables a nivel de las secuencias del ADN. Vamos a analizar entonces la expresión de esas variables. Y analizamos esta prueba según 2 factores, que serían la intensidad de color y el número de las bandas. En los 2 carriles vamos a encontrar 2 bandas, sin embargo la diferencia sería que en esta las bandas van a tener una intensidad en cuanto al color mucho mayor y un grosor mucho mayor, por lo cual podríamos concluir que esta fusión entre la base desaminasa de adenina, que sería una variante, con la T7-RNA polimerasa, genera una mayor expresión de ese gen. Bueno, para comprobar el sistema de mutagénesis in vivo, del cual habla el artículo, se hizo un experimento. Es importante que tengamos en cuenta que se utilizó un gen resistente a antibióticos SEM1. Este gen va a ser resistente a antibióticos como por ejemplo la penicilina o la ceftazidima, que sería la CAS. Importante porque va a ser el blanco de este experimento. Además de esto, se utilizó la T7-RNA polimerasa unida a una variante de base desaminasa y al sistema Cas-CRISPR, del que ya hemos hablado. Y con este experimento se buscan obtener variantes con diferentes niveles de resistencia al antibiótico. Entonces, en este primer paso se utilizaron las colonias que fueron mutadas con el plásmido. Se incubaron a 37 grados centígrados con una agitación de 250 rpm. Al día siguiente se hicieron diluciones en 1:100 en ese cultivo fresco y se cultivaron por 2 horas. Ya posteriormente se hizo uso de la nidrotetraciclina para la inducción y se cultivaron por 1 hora. Ya por último se realizaron los mismos pasos y las mismas diluciones, es decir que se generó un segundo ciclo de mutagénesis. Y por último se aislaron todas las cepas que incrementaron las concentraciones alcas. Entonces, como dije anteriormente, la finalidad de este experimento era calcular las frecuencias de mutantes a Cas en cada concentración, y se pudo encontrar que entre más ciclos de mutagénesis se hacían, más resistencia se confería a ese antibiótico. To start the discussion, we have the first authors, Wan, Smith, and Moshbach, who say elimination of DNA repair enzymes, UNG, and endonuclease 5 enabled to obtain higher mutation frequency for BDS. An interesting alternative to UNG deletion for CDS is the transit expression of UGA from Bacteriographis BBS 217. And the second author is Goldley, who said that a fusion was not affected by UNG and its activity was increased moderately by the lack of endonuclease 5. This might be due to lower activity of the endonuclease 5 for the removal of inosines generated by TAT8. And finally, we have the authors Robertson and Badwatt, who say T7RNAP increases the mutation frequency by a mechanism that is independent of BDS and UNG, but which might be related to conflicts of high transcription of
another cellular machineries. And all these three arguments are agree with the article. So finally, the conclusions about the importance of molecular biology for medical life are: the first one, it allows to understand cellular interaction, its mechanism of action, so that in case of any alteration, carry out regulation processes for proper cell function. And the second one, we can inhibit, enhance, or block genes in order to improve the genome. And the third one, it allows prevention and control of diseases.